Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. ¡Qué emoción teneros otra vez por aquí! Hoy, como ya habréis podido intuir por el título, tenemos una noticia jugosísima que os va a encantar, especialmente a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un sueño, una confesión, un recuerdo, algo que Kerem Bürsin ha compartido sobre Hande y la fascinante Blue Cave. Sí, habéis leído bien. Y creedme, no os lo querréis perder. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio y a analizar cada detalle de lo que Kerem ha revelado, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis tanto como nosotros hablando de estas superestrellas y de todo lo que las rodea, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y seréis los primeros en enteraros de todas las noticias y exclusivas que tenemos preparadas para vosotros. Venga, un clic rápido y únete a nuestra gran familia. Ahora sí, sin más dilación, vamos a adentrarnos en esta historia. Como sabéis, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, incluso después de su separación, sigue siendo un tema que genera muchísima curiosidad y debate. Su química en pantalla era innegable y para muchos su amor traspasó la ficción. Todavía hay muchísimos fans que sueñan con una reconciliación, y cada pequeña pista, cada comentario, cada gesto, es analizado con lupa. Y precisamente lo que vamos a comentar hoy es una de esas pistas, que ha encendido de nuevo la llama de la esperanza para muchos. Hace poco en una entrevista, Kerem Bürsin fue preguntado sobre sus recuerdos más preciados de su tiempo en común con Hande. Y aunque fue bastante reservado en sus respuestas, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención, mencionó la Blue Cave. La Blue Cave o Cueva Azul, para los que no la conozcan, es una maravilla natural ubicada en Croacia, famosa por su impresionante color azul brillante. La luz del sol que se filtra a través de una abertura submarina crea un espectáculo visual mágico. Es un lugar verdaderamente especial, un paraíso para los amantes de la naturaleza y los buscadores de belleza. Pero no es solo un destino turístico impresionante, para muchos, se ha convertido en un símbolo de romance y aventura, gracias a su belleza etérea y la sensación de estar en un mundo aparte. Ahora bien, ¿por qué es tan significativa la mención de la Blue Cave? Pues bien, resulta que durante su relación, Kerem y Hande realizaron un viaje a Croacia, y aunque intentaron mantenerlo en secreto, algunas fotos y vídeos terminaron filtrándose en las redes sociales. En esas imágenes se les veía disfrutando del paisaje, relajándose en la playa y, lo más importante, visitando la Blue Cave. Las fotos, aunque pocas, mostraban una conexión innegable entre ambos, una complicidad que resonaba con la imagen que proyectaban en Senkalkap. Este viaje se convirtió, en la mente de muchos fans, en la prueba irrefutable de que su amor era real y no solo una estrategia de marketing. Volviendo a la entrevista, cuando le preguntaron a Kerem sobre este viaje y sobre la Blue Cave en particular, él sonrió levemente y dijo algo que dejó a todos con la boca abierta: tengo un sueño con Hande en la Blue Cave, un recuerdo muy especial. No dio más detalles, pero esa simple frase fue suficiente para desatar una ola de especulaciones y teorías entre los fans. Fue una declaración sutil, pero cargada de significado, que resonó con la esperanza de aquellos que aún creen en su amor. ¿Qué significa ese sueño? ¿Qué tipo de recuerdo es tan especial como para aparecer en sus sueños? ¿Es un sueño nostálgico, lleno de añoranza, o es un sueño esperanzador, que sugiere la posibilidad de un futuro juntos? Estas son solo algunas de las preguntas que se han planteado los fans en las redes sociales. Twitter se incendió con hashtags como #Kerem Hande Forever, #Blue Cave Dream y #Ope for Anker. Capturas de la entrevista circularon sin cesar, con anotaciones y flechas señalando la expresión de Kerem, buscando una pista en su rostro que pudiera revelar más sobre sus sentimientos. Algunos creen que el sueño es una señal de que Kerem todavía tiene sentimientos fuertes por Hande y que no ha podido olvidarla por completo. Analizan la manera en que respondió a la pregunta, su tono de voz, sus gestos, buscando señales de arrepentimiento o de anhelo. Otros piensan que simplemente se trata de un recuerdo bonito, un momento feliz que vivió con ella y que guarda con cariño. Ven la Blue Cave como un símbolo de un tiempo más simple, de un amor puro y sin complicaciones, un recuerdo que, aunque no signifique una reconciliación, sigue siendo valioso para él. Y luego están los más optimistas, que ven en este sueño una premonición, una señal de que el destino los volverá a unir. Imaginan un futuro donde ambos vuelvan a Croacia, a la Blue Cave, para revivir esos momentos mágicos y darse una segunda oportunidad.
Personalmente creo que es imposible saber con certeza lo que realmente significa este sueño. Las relaciones son complejas y los sentimientos aún más. Intentar descifrar los pensamientos y emociones de Kerem a partir de una simple frase es, en última instancia, un ejercicio de especulación. Pero lo que sí es cierto es que la Blue Cave tiene un significado especial para Kerem y Hande. Es un lugar que compartieron, un escenario de momentos felices y recuerdos inolvidables. Y el hecho de que Kerem lo mencione en una entrevista, años después de su ruptura, sugiere que ese lugar sigue ocupando un lugar importante en su corazón. No importa si es amor, amistad, nostalgia o simplemente un buen recuerdo, la Blue Cave se ha convertido en un hito en la historia de su relación. Pero vamos a analizar un poco más a fondo esta revelación. ¿Por qué Kerem eligió precisamente la Blue Cave para hablar de Hande? ¿Qué simboliza este lugar para él? Más allá de su belleza natural, la Blue Cave puede representar muchas cosas. Puede simbolizar la magia, el misterio, la transformación, la luz que emerge de la oscuridad. Su belleza hipnótica y el juego de luces dentro de la cueva pueden ser vistos como una metáfora de la vida y el amor, con sus altibajos, sus momentos de claridad y sus periodos de incertidumbre. Quizás Kerem ve en la Blue Cave un reflejo de su relación con Hande. Un amor que surgió de forma inesperada, que brilló intensamente y que, aunque terminó, dejó una huella imborrable. Quizás la compara con la luz azul que ilumina la cueva, un resplandor que, aunque fugaz, fue intenso y memorable. O quizás ve en ella una metáfora de la esperanza, la posibilidad de que incluso después de la oscuridad, siempre puede haber luz. Que incluso después de una ruptura, siempre puede haber la posibilidad de un nuevo comienzo, ya sea juntos o por separado. También es importante tener en cuenta el contexto en el que se produjo esta declaración. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona reservada y discreta en lo que respecta a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales, y cuando lo hace, suele ser de forma muy general. Por lo tanto, el hecho de que haya compartido este sueño con Hande en la Blue Cave es aún más significativo. Es un pequeño atisbo a su mundo interior, una ventana a sus recuerdos más preciados. Podría haber evitado el tema por completo, o podría haber mencionado otro recuerdo menos personal. Pero eligió hablar de la Blue Cave, eligió hablar de Hande, y eligió hablar de un sueño. Eso, para mí, dice mucho. Sugiere que a pesar del tiempo y la distancia, Hande sigue siendo una persona importante en su vida, alguien a quien recuerda con cariño y respeto. Por supuesto, también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. La relación entre Kerem y Hande terminó, y no hay garantía de que vuelvan a estar juntos. La vida de las celebridades está llena de rumores y especulaciones, y es fácil dejarse llevar por la fantasía. Pero incluso si no hay una reconciliación amorosa, eso no significa que no puedan mantener una amistad o un vínculo especial. Al fin y al cabo compartieron momentos muy importantes de sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Trabajaron juntos en una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, viajaron juntos, vivieron experiencias únicas. Y todo eso crea un lazo que es difícil de romper por completo. Su conexión en Senkalkam fue tan fuerte que trascendió la pantalla, creando una legión de fans que se enamoraron de su química y su conexión. Y quizás en el fondo ese es el mensaje que Kerem quería transmitir al compartir este sueño, que a pesar de todo, los recuerdos de su tiempo con Hande siguen vivos en su memoria, y que la Blue Cave siempre será un lugar especial para él. Un lugar que simboliza un amor que, aunque no duró para siempre, fue real y significativo. Es evidente que esta revelación ha generado un gran revuelo entre los fans de Kerem y Hande, y que seguirá dando que hablar en los próximos días. Las redes sociales están llenas de comentarios, análisis y teorías sobre el significado de este sueño. Y es que cuando se trata de esta pareja, la pasión y la esperanza nunca se apagan del todo. Los foros de fans están repletos de debates sobre si este sueño es una señal de un posible reencuentro, o simplemente un recuerdo nostálgico. Incluso hay peticiones online para que ambos vuelvan a visitar la Blue Cave juntos. Y ahora, después de haber analizado a fondo esta noticia, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de este sueño de Kerem con Hande en la Blue Cave? ¿Creéis que es una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿O simplemente se trata de un recuerdo bonito? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. ¿Creéis que Kerem está siendo sincero en su declaración?
¿O es simplemente una forma de mantener viva la llama de la esperanza entre los fans y generar más atención mediática? ¿Creen que Ander responderá a esta revelación? ¿Y cómo creen que reaccionarán sus parejas actuales, si las tienen? Todas estas son preguntas que se están haciendo los fans y que probablemente quedarán sin respuesta. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado prepararlo. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado que tiene un sueño con Hande Erçel en la Blue Cave, un lugar que compartieron durante su relación y que, al parecer, sigue siendo muy significativo para él. Esta declaración ha desatado una ola de especulaciones y teorías entre los fans, que siguen soñando con una posible reconciliación. La Blue Cave, de ser un simple destino turístico, se ha convertido en un símbolo de esperanza, nostalgia y amor en la mente de miles de fans de todo el mundo. Quiero agradeceros a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Sin vosotros, este canal no sería posible. No olvidéis dejar vuestros comentarios sobre qué os ha parecido la Blue Cave, el sueño de Kerem, o sobre qué otros temas os gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Vuestras sugerencias son siempre bienvenidas. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber vuestras opiniones. Y ahora sí, me despido. Pero antes, un último llamado a la acción. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.